Muestra. Vamos a centrarnos ahora en el cálculo de la muestra, es decir, cómo determinamos la muestra de una población. Sabemos que si la población a lo mejor es muy grande o por el motivo que sea, no vamos a estudiar o no vamos a realizar un estudio de toda la población. Entonces lo que hacemos es determinar o coger una muestra. Lo primero que tendríamos que tener claro es el tamaño. El tamaño de la muestra. El tamaño es el número de individuos de la población que va a contener la muestra. Imaginaros que la población es 800, que podrían ser, por ejemplo, los alumnos que hay en el colegio. Queremos hacer un estudio estadístico sobre los 800 alumnos que hay en el colegio y, pues, en vez de realizar el estudio sobre toda la población, lo que vamos a hacer es realizar el estudio sobre una muestra. ¿De acuerdo? Y, por ejemplo, podemos determinar que la muestra va a ser de 200. Pues si consideramos que ese es el tamaño que nosotros podemos asumir para, a partir de estos 200, inferir información de toda la población, pues diremos que el tamaño de nuestra muestra va a ser 200. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a hacer el estudio no a estas 800 personas, sino solamente a los 200 alumnos que elijamos. Y aquí viene la segunda parte. Dice, vale, dices, una vez que ya sabemos la población, que serían los 800 alumnos, y la muestra, que serán, en este caso, 200, la pregunta es, ¿y cómo seleccionamos a esos 200 alumnos? Para que, como dijimos de partida, la muestra sea representativa de toda la población. Bueno, pues hay varias formas de elegir a la muestra. Vamos a ver dos de ellas. Eso se le llama muestreo, tipos de muestreo. Vale, pues vamos a ver una primera forma de seleccionar la muestra, que va a ser muestreo aleatorio simple. Bueno, esta forma es la más sencilla de elegir la muestra y no da ningún problema. ¿Qué significa esto de muestreo aleatorio simple? Dice, bueno, la cuestión es que yo voy a tener 800 alumnos a los que yo querría realizar ese estudio estadístico, después luego ya ponemos un ejemplo y vamos viendo todos los conceptos con el ejemplo. Pero de momento nos vamos a centrar en solamente el estudio de la muestra. Bueno, pues supongamos que en esa población son 800 alumnos y quieres elegir a 200. ¿Qué es lo que harías para elegir a esos 200 de forma que sea representativo de la población mediante muestreo aleatorio simple? Pues muy sencillo. Cogeríamos, por así decir, a los 800 alumnos, los meteríamos en una urna, por ejemplo, meteríamos un número con el 1, el primer alumno, el que fuera el 2, el segundo alumno, el 3, el tercer alumno, meteríamos, por ejemplo, en una urna todos los números del 1 al 800 y de aquí tendríamos o sacaríamos 200. Entonces, en este caso, al sacar 200 números, estos 200 números, que justamente serían al azar, de acuerdo, es decir, que no habría ninguna manipulación en el sentido de, dice, bueno, que a mí me interesa coger que los datos salgan, que esto para que entendáis, si una empresa puede tener interés, que de hecho ahora se está diciendo mucho con esto de las encuestas que hace el gobierno, que si una empresa puede tener interés en que los datos salgan sesgados, ¿qué quiere decir eso de sesgados? Que los datos, los resultados digan algo, que el que quiere realizar el estudio estadístico salgan, porque le interesa por cualquier motivo, con que coja la muestra, la que él quiera, para que respondan lo que él quiere, va a salir en el resultado que, pues lo que esa persona quiera. Por lo tanto, es súper importante coger la muestra que sea representativa de toda la población. Lo que os digo, si alguien realiza un estudio de esta manera, será sesgado, es decir, que justamente irá orientado a obtener unos resultados que alguien que realiza el estudio quiere obtener. Y de esa manera, entre comillas, manipular a los que vamos a escuchar esos resultados, ¿entendéis o no? Por lo tanto, la muestra tiene que ser representativa. Primera forma, como he dicho, muestreo aleatorio simple. De esos 800 alumnos, como estaba diciendo, nosotros tenemos que coger 200, pues aleatoriamente entre el 1 y el 800 cogemos 200 al azar y esos serían los que formarían la muestra. Muestreo aleatorio simple. Vamos con el siguiente muestreo que vamos a ver. Hay más, pero vamos a centrarnos solo en estos dos, que son así sencillitos y fáciles de determinar. Muestreo aleatorio estratificado. Estratificado. ¿Qué significa esto de muestreo aleatorio estratificado? Bueno, pues para que entendamos esto, los resultados que puedo decir, por ejemplo, para que entendamos,
un alumno de primero, segundo, tercero, cuarto de la ESO, chico, y los resultados que te puede dar una alumna de primero, segundo, tercero, cuarto de la ESO, claramente, pues pueden ser distintos. Pero ya si incluso nos ponemos a pensar, los resultados o lo que te pueden decir unos alumnos de la ESO con unos alumnos de infantil son completamente diferentes. Imaginaros, ¿qué os gusta ver en casa, en el móvil, televisión, lo que sea? Pues si le preguntas a un niño pequeño te dirá dibujos animados. Si le preguntas a un chaval ya de 15, 16 años, te va a decir una cosa totalmente diferente. ¿Entendemos o no? Si hacemos el estudio estadístico a solamente los mayores, pues va a ser sesgado otra vez. No va a representar esa población que son los 800 alumnos. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Dividir la población, que en este caso son los alumnos del colegio, lo vamos a dividir, como su propio nombre indica, en estratos. ¿Qué significa eso? Estratos son las diferencias o los diferentes grupos en los que yo voy a dividir a los alumnos que creo que pueden dar opiniones diferentes. Por ejemplo, pues lo podríamos dividir entre chicos y chicas, ¿de acuerdo? Chicos y chicas, y luego podría dividirlo entre primaria, por ejemplo, y secundaria, ¿de acuerdo? Por lo tanto, debería dividirlo así. ¿Para qué? En este caso, supongamos que tengo aquí los cálculos para no perder el tiempo mucho. Supongamos que aquí tenemos en primaria 200 chicos, en primaria 300 chicas, en secundaria 100 chicos y en secundaria 200 chicas. De todos los alumnos, que creo que dan 800. Vale, pues tendríamos los 800 alumnos. Y supongamos que queremos coger ahora en este estudio estadístico, en vez de 200, 100 alumnos. Casi por lógica y sin pensarlo mucho más. Por lo que os digo, si esto me lo ponen en el examen, dices, yo tengo que coger, y lo que estamos hablando, dices, te dan un estudio estadístico, un muestreo y te dicen, coge de aquí 100 alumnos. Por lógica, ¿qué es lo que tendré que hacer? Pues coger de forma proporcional unos alumnos de este grupo, otros alumnos de este grupo, u otros alumnos de este grupo y otros alumnos de este grupo. ¿De qué forma? De forma proporcional, porque si hay muchos más alumnos de estos, la muestra tendrá que tener alumnos más de estos que de estos. ¿Por qué? Porque al final estos tienen, por así decir, más representación que estos. Por lo tanto, tiene que ser proporcional. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, los cálculos, que los tengo hechos por aquí. Hemos dicho, ¿cuánto decía? 100 o 200. Vale. Si de 800, eso ya es una regla de 3. ¿Cómo lo hacemos? Mediante regla de 3. Si de 800 alumnos, yo quiero coger ¿cuántos? Quiero coger 100. De 200, ¿cuántos alumnos tendré que coger? Y bueno, pues eso es el muestreo estratificado, no tiene más. ¿Cuántos alumnos tendré que coger? Pues multiplicaríamos 800 por X sería igual a 100 por 200, ¿de acuerdo? Y me quedaría en este caso, pues, ¿cuántos alumnos de este grupo tendría que coger? Pues sería, X sería igual a 200,000 dividido entre 800, esto y esto se me va, esto y esto se me va, y esto da 25. 25 alumnos. Tendría que coger 25 alumnos de este grupo. ¿Entendemos o no? Y ya estaría, no tiene más. Es decir, es algo proporcional. Es lógico, además. Es decir, si de 800 quiero coger 100, de aquí que hay 200, ¿cuántos debería coger para que esa muestra fuera representativa? Y ahora la cuestión es, ¿y cómo coges de estos 200, cómo coges los 25 que tienes que coger? Pues por ejemplo, esto los podrías coger utilizando el muestreo anterior. Muestreo aleatorio simple. De estos 200 cogerías 25 al azar. ¿Entendemos o no? ¿De acuerdo? Bueno, pues muestreo aleatorio simple y muestreo aleatorio estratificado. Aquí, pues para calcular los demás, pues diríamos, si de 800 quiero coger 100,